Hemos escuchado recientemente sobre las sequías que se están viviendo en Monterrey, luego las inundaciones que se están viviendo, por ejemplo, en Chetumal, y todos dicen que la fuente de agua la vamos a encontrar aquí en la península de Yucatán. Quédense con nosotros hasta el final del video porque les vamos a platicar algo muy importante e interesante sobre el agua en la península de Yucatán. Ahorita vuelvo. Para que una ciudad se desarrolle de manera óptima en el tema del agua, es necesario que haya un eficiente suministro en cuanto a la cantidad y la calidad, así como también un eficiente manejo del sistema de aguas residuales. En Yucatán se obtiene este preciado líquido a través de la explotación de las aguas subterráneas. Ahora, por el incremento de la población en Yucatán, pues las aguas se han visto altamente contaminadas. Pero primero pongámonos en contexto de cómo se conforma la península de Yucatán. La península de Yucatán está conformada por los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Esto es una plataforma en la cual está compuesta por piedra caliza y piedra evaporita. Toda la península es una plataforma formada por rocas calcáreas y evaporitas. La mayor parte de la península de Yucatán se caracteriza por ser una superficie kárstica. ¿Pero qué es una superficie kárstica? Son todos aquellos que se forman a través de la filtración de agua rica en CO2 a través de rocas solubles como la piedra caliza. Por lo tanto, el subsuelo de Yucatán recibe filtraciones tanto de agua de lluvia como de agua contaminada y desechos. Y si tenemos en cuenta que el agua se extrae del subsuelo, entonces podemos concluir que el subsuelo puede estar contaminado muy fácilmente. Por lo tanto, el subsuelo de Yucatán recibe demasiadas filtraciones por la lluvia y por aguas contaminadas. Entonces, cuando extraemos esas aguas del subsuelo, generalmente van a estar muy contaminadas y bueno, y eso es lo que nos está sirviendo para bañarnos, para cocinar, entre otras. Según diversos estudios, el 90% del agua del subsuelo está contaminada. Y en este video les vamos a explicar las diferentes causas por las cuales el agua de Yucatán está contaminada. Y para eso invitamos a este video al biólogo Salvador Gastel, quien es especialista en este tema. Es el director también de la ONG Va por la Tierra, quien durante muchos años ha estado trabajando en pro del cuidado del agua y de muchos temas ambientales aquí en Yucatán. Entonces, bienvenido, Salvador. Cuéntanos cuál es la primera causa de la contaminación del agua subterránea de aquí en la península de Yucatán. Bueno, aquí en Yucatán tenemos, en toda la península en general, el problema de que no hay una ley general estatal de aguas y esto no nos permite regular varias de las cosas porque como el agua es subterránea, le pertenece a la federación el regularlo y el manejar. Entonces, esto hace que muchas de las actividades que hay en Yucatán no estén reguladas y por lo tanto el agua no tenga un saneamiento. Aquí en Yucatán se calcula que menos del 5% del agua residual es tratada. Menos del 5%, imagínense. Sí. Aunque las actividades de competencia estatal y federal, sí hay una regulación, como puede ser la porcicultura, la apicultura y algunas otras actividades, ¿no? Sí tienen una regulación y sí deben de tener su planta de tratamiento. El problema está en las actividades que son reguladas principalmente por los municipios. ¿Okay? Entonces, una de las principales fuentes de contaminación que hay en la península sí son las actividades porcícolas, apiarias y demás, pero principalmente de los pequeños productores, porque los pequeños productores no tienen ninguna regulación ni ninguna adaptación de normas de calidad. Las pequeñas granjas, ¿no? Sí, las granjas pequeñas de varios tipos, ¿no? Entonces también hacer una planta de tratamiento bien y llevarle mantenimiento, bueno, pues requiere una inversión también, ¿no? Claro. Otra de las causas que generalmente no hablamos, pero que es muy importante por la persistencia, porque los contaminantes son de dos tipos, los persistentes y los poco persistentes, vamos a ponerlo así. Unos son los que duran por mucho tiempo. Los persistentes. Como son los agroquímicos, por ejemplo. Los agroquímicos, ¿sí? Tardan mucho en degradarse, incluso dependiendo del sistema pueden hasta acumularse y esto es donde de repente empezamos a tener problemas. Y hay otros contaminantes como puede ser las mismas aguas residuales caseras, ¿no? Que básicamente es materia fecal, que de alguna manera tienen un proceso, si se degradan, lento, se satura y lo que sea, pero se degrada. Son preocupantes también estas actividades agrícolas
porque no hay una regulación como tal, ni un seguimiento, un monitoreo, una vigilancia, y el uso de agroquímicos aquí en la península de Yucatán pues es grande, es considerable. Pero si consideramos exactamente la vulnerabilidad del acuífero del sistema kárstico, que tiene un montón de grietecitas, entonces los contaminantes se filtran directamente al acuífero. Directamente al acuífero, que es de donde sacamos el agua. Para los que no son de aquí o no conocen muy bien Yucatán, al noreste de aquí de Yucatán existe un municipio que se llama Tizimín, el que concentra la mayor actividad de ganadería de aquí del estado, y es donde mayor problemas de contaminación del acuífero por esta actividad están presentando. De hecho, en muchos municipios o pequeñas comisarías alrededor del municipio de Tizimín se comenta que cuando llueve se empieza un olor muy fétido debido a que pues no se tratan muy bien estas aguas residuales provenientes de estas actividades, ¿no? Y aparte Tizimín tiene un problema, que es la zona que tiene la mayor deforestación de toda la península, y es principalmente por esto, el cambio de uso de suelo normal, forestal, para usar actividades ganaderas. ¿No? La principal causa de contaminación del acuífero hoy en Yucatán, que es un tema que no hemos querido voltear a ver, es la contaminación por las ciudades. ¿Sí? Porque a lo mejor consideramos que en nuestra casa no producimos tanto, pero si sumamos todas las casas que hay y que ninguna tiene un verdadero sistema de saneamiento, son muy pocas las casas y los municipios que tienen un reglamento de construcción actualizado que obligan a tener al menos un digestor anaeróbico, sino lo que tienen es una fosa séptica o un sumidero, que prácticamente es un cajón donde se retiene por un momento lo que estamos agregando, ¿no? Sí. Entonces, hoy la principal fuente de contaminación que encontramos, bueno, son enterobacterias y enterovirus relacionados con mamíferos en general, pero gran parte es sabido que se debe a las actividades y a las ciudades, ¿no? Donde están las comunidades humanas. Ok, y también es cierto que se han presentado estadísticas de donde se han tomado muestras donde se han dado como resultado materia fecal. Sí, bueno, cuando hacemos un estudio, la norma nos pide checar el número, las unidades formadoras de colonia, es decir, cuántas bacterias asociadas hay, ¿no? Unos de estos métodos los detectan exactamente bacterias que tienen que ver con el tracto digestivo. Estas se llaman enterobacterias. Entonces, nosotros cuando sacamos un cálculo, porque estas también existen en vida natural, el problema es las concentraciones. Si tenemos más de lo que es sano, lo que es normal, de lo que es normal, pues ya se puede significar que probablemente pudiera significar que sea un problema de salud pública en algún momento, ¿no? Eso ha ocurrido incluso en algunos cenotes aquí en Yucatán, que se ha detectado que la cantidad de bacterias es superior y se tiene que cerrar ese cenote en lo que se logran controlar, ¿no? La contaminación o las fuentes. Y de hecho, un hecho reciente es el cenote que se encuentra dentro de Civichaltún, dentro de la zona arqueológica de Civichaltún, que estuvo cerrada durante la pandemia, y ahorita recién acabó de abrir, y el cenote de hecho se encuentra cerrado. Antes uno se podía bañar ahí, pero de hecho se encuentra cerrado porque está contaminado debido a también las construcciones que están alrededor de Civichaltún, fraccionamientos como La Ceiba, como el Country Club, que están cerca, han crecido demasiado que ya están empezando a contaminar los cenotes. Sí, claro, porque aquí tenemos que entender algo. El agua de Yucatán se mueve del sur hacia el norte, ligeramente hacia el noroeste y noreste. Entonces, hablas de las corrientes de agua. La corriente. Entonces, entre más al norte nos encontremos, más contaminantes vamos llevando. Por eso es que generalmente las ciudades o los asentamientos cercanos a las costas de Yucatán pues presentan unos niveles mayores de contaminación, pero es parte también de la dinámica del acuífero. Por eso es muy importante que el agua que utilicemos en nuestras casas no la utilicemos ni para cocinar y mucho menos para beber. Utilicémoslas pues para regar las plantas, para lavar los platos, para bañarnos, pero no para consumo humano, porque pues está bastante contaminada desafortunadamente. Pero para eso también se están haciendo iniciativas como la ley de aguas, que si nos podías explicar un poquito de qué se trata, Salvador. Bueno, precisamente la ley de aguas es básicamente un convenio entre el gobierno federal, que es el administrador de las aguas subterráneas, que son aguas federales, con los municipios.
¿sí? Porque la Constitución dice que los municipios son los que se deben encargar del manejo del agua, ¿no? Sobre todo para la distribución en su territorio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Este convenio lo que permite es que los municipios adquieran atribuciones sobre un cuerpo de agua que no les pertenece, que es el subterráneo, para que ya también puedan tener regulación sobre, por ejemplo, las descargas o la administración de quién puede tener concesiones y qué tipo y cómo se debe manejar en general, ¿no? Incluyendo una campaña de cultura del agua. Y ahora que mencionas lo de la basura, también los tiraderos a cielo abierto, también es un tema que pues está muy poco regulado, y según estadísticas también existen más de 90 tiraderos de basura a cielo abierto que no presentan ningún manejo, y que por lo tanto todas estas sustancias que segregan la basura que está tirada en la tierra pues también de una u otra forma se filtra y hace que contamine pues el agua subterránea. Y ahora, Salvador, desde nuestras casas, ¿nosotros qué podemos hacer para tratar de minimizar o contaminar lo menos posible el acuífero o el agua? Bueno, no solo en Yucatán, sino en cualquier lugar hay algo que se llama huella hídrica. Que básicamente es la cantidad de agua que se necesita para mantenernos, ¿sí? O sea, no solo es el agua que usamos en la casa, que generalmente nos explican que hay que lavarnos los dientes rápido, que hay que bañarnos rápido. Eso tiene un impacto, por supuesto, pero el agua, la huella hídrica importante, es la que es necesaria para producir nuestros alimentos, que es casi el 70%, y la que es necesaria para limpiar nuestras porquerías, ¿sí? Es decir, se saca un cálculo de cuánta agua se necesita, por ejemplo, para que 1 litro de contaminante ya no tenga un efecto negativo en la naturaleza. Entonces nuestra huella hídrica aumenta muchísimo, porque luego necesitas miles de litros para una cantidad muy pequeña de contaminante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ser consumidores responsables, ¿no? Amigables. Consumidores responsables. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, tan sencillo, el cloro es un agente que se utiliza mucho para desinfectar, pero es algo que nos inmunodeprime, causa daño a la salud y aparte causa un daño ambiental. Entonces, pero hay otras ofertas, otros productos que ya son biodegradables, que son inertes, que no causan daño a la salud y cuestan lo mismo. Y hacen la misma función. Claro. Entonces tenemos que empezar a tener un poco de curiosidad y ver qué otro tipo de alternativas existen, ¿no? Amigables con el medio ambiente. Y con eso vamos a reducir muchísimo nuestra huella, porque una de las principales huellas es esa, limpiar nuestras porquerías. La otra es, podemos empezar a producir nuestros alimentos. Entonces también nos evitamos huerto en casa. Acarreo. Sí, huerto en casa, y nos podemos organizar con los vecinos para hacer trueque de tomates por chiles y por plátanos, etcétera, para que así entonces podamos tener una sustentabilidad, una soberanía alimentaria en la casa, que yo creo que es lo que primero vamos a sufrir todos. Tener agua y alimento es lo primero que debería preocuparnos. Y bueno, amigos, aquí queremos agradecer el apoyo para la realización de este video al doctor Salvador Castel, que aquí nos encontramos en una de las piedras kársticas que tenemos en el poniente de la ciudad. Salvador, muchas gracias por acompañarnos en este video. Y bueno, otra cosa, si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo al respecto de lo que viene siendo este video y las aguas de la península de Yucatán, no duden en dejarnos sus comentarios, ya que el doctor nos va a seguir apoyando para que podamos juntos solucionar el problema que ya existe de las aguas. Claro, es muy importante entender que todos somos parte del problema y que todos tenemos que ser parte de la solución, así que les decimos síganos en Va por la Tierra en las redes sociales, y ahí también vamos a seguir avisando de las actividades que tengamos, si gustan participar. No solo tenemos desde reforestaciones hasta actividades académicas, capacitaciones, de todo un poco. Así que si necesitan algo, quieren llevar una actividad de educación ambiental, de promoción de las ciencias, no duden en contactarnos, que con muchísimo gusto participamos con todos. En la cajita de descripción vamos a dejar los datos de contacto del doctor y de la organización que él lidera, para que, bueno, pues cualquier duda o comentario o situación que tengan al respecto que tenga que ver con la naturaleza, lo puedan contactar y él pueda orientarnos para buscar una solución inmediata. Si les ha gustado este video, no olviden dejar un comentario, qué opinan al respecto, cómo está el agua en su ciudad, cómo está el agua donde viven, si viven acá en Mérida, cómo
cómo ven el agua, qué opinan las personas. Por ejemplo, en Colombia el agua se puede tomar, el agua de la llave, pues aquí no podemos hacer eso. Entonces déjenos todos los comentarios que deseen, dejen un like si les ha gustado este video. Lo más importante, este es un tema que pues nos compete a todos, así que de favor compártanlo para que escuchemos las posibles soluciones que podemos tener para este tema del agua. Y como siempre les pedimos que se suscriban, activen la campanita de notificación. Gracias por llegar hasta el final del video, gracias al doctor Salvador que aquí lo tenemos y recuerden, ahorita vuelvo.